La Unión Europea aprueba nuevas sanciones contra Rusia. Bienvenidos a Economía. Los 27 han logrado el consenso a última hora de este viernes para lanzar el 10º paquete de sanciones. Dicha batería de medidas se centra en castigar a la industria militar y tecnológica de Moscú. Incluye restricciones a la exportación de 47 componentes electrónicos utilizados en los sistemas armamentísticos rusos y por primera vez afecta a terceros países. En concreto, 7 entidades iraníes se verán afectadas por el suministro de drones al Kremlin. Los 27 insisten en que seguirán apoyando a Kiev todo el tiempo que haga falta. Hablamos sobre este tema con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, las sanciones económicas no han parado desde el inicio de la invasión, pero ¿estamos llegando al límite? Si el conflicto se alarga, ¿dónde más podría Bruselas presionar económicamente a Rusia? Hola Belén, ¿qué tal? Pues después de haber logrado el consenso en ese capítulo tan difícil que era el de las sanciones contra la energía, han continuado, así que eso nos da la señal de que todavía las sanciones podrían ir a una capa más profunda, por ejemplo, del sistema financiero. La tendencia, la rama en ese paquete de sanciones a nivel internacional que se ha abierto nueva es buscar a los países y a las entidades privadas o a las personas que estarían colaborando con Rusia para ayudarle a esquivar las sanciones. Lo hemos visto, de hecho, con el último paquete que ha aprobado también Estados Unidos y, de hecho, el G7 ha anunciado que va a crear un órgano específicamente para esto, para buscar a los países y a las entidades, como les decía, que le ayuden a Rusia. También hay capítulos económicos que todavía se podrían cubrir. No olvidemos los diamantes. Rusia es el mayor exportador de pequeños diamantes, le genera ingresos por encima de los 4.000 millones de dólares y es una medida que se podría tomar y que hasta el momento había estado bloqueada por Bélgica, y también Rosatom, la empresa de energía nuclear de Rusia, que también se podría sancionar directamente, y hasta ahora Hungría es una vía que ha bloqueado. Y José, echando la vista atrás, una de las primeras medidas fue bloquear las reservas que el Banco Central de Rusia tenía en el extranjero. ¿Qué pasará con ese dinero? ¿Finalmente se utilizará para la reconstrucción de Ucrania? Bueno, ese es el plan, esa es la idea. Fue, como tú dices, una de las primeras sanciones. Se habló muchísimo de esto porque fue los primeros días de la invasión, pero no se ha avanzado mucho. Rusia tiene bloqueadas unos 300.000 millones de dólares en los países o en las jurisdicciones que han aplicado sanciones, pero legalmente este camino todavía es difícil. La Unión Europea quiere ahora esforzarse, a partir de ahora, en localizar exactamente en qué bancos están bloqueados esas reservas del Banco Central de Rusia y de los oligarcas rusos, pero legalmente esta vía es complicada. José David Navarro, muchas gracias por esta conexión. También Estados Unidos ha anunciado este viernes nuevas medidas en una doble dirección. Por una parte, más apoyo económico y militar a Ucrania. Por otra, más castigos económicos a Rusia con sanciones. El Pentágono anunció un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 2.000 millones de dólares que incluye misiles, munición de artillería y drones. Por su parte, las sanciones llegan en coordinación con el G7. Los activos soberanos de Rusia en dichos países y sus aliados seguirán inmovilizados y se aprobarán nuevas medidas de presión económica contra los sectores de la energía y de defensa de Moscú. Vamos a comentar la respuesta de Estados Unidos con nuestra analista financiero Ana Nieto, que está en la Bolsa de Nueva York. Ana, en primer lugar, ¿cuáles son los objetivos de estas nuevas sanciones un año después del inicio de la guerra? Pues son dobles. Como primera medida es redoblar la presión sobre personas y corporaciones que estén apoyando el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania, y por otro lado se quieren cerrar la vía a la evasión, a las más de 2.500 sanciones que ya se han impuesto a personas y corporaciones de Rusia y otros aliados por parte de Estados Unidos. Para empezar, el Departamento de Estado ha impuesto más multas y sanciones a altos cargos de la administración rusa, tanto estatal como local, e incluso a algunas personalidades de medios de comunicación. El Departamento del Tesoro ha añadido a 80 entidades financieras a la lista de sanciones, y con ello se completa prácticamente la de todo el país, porque ya el 80% del sector bancario estaba sancionado. Se acusa o se argumenta que estas entidades financieras estaban ayudando a financiar las importaciones y la compra de material bélico, además de alta tecnología que se estaba utilizando en la guerra.
Por otro lado, también se han sancionado con multas a 30 personas individuales también y corporaciones que estaban situadas en Suiza, Alemania, Malta y otros países y que estaban colaborando en el esfuerzo bélico o ayudando a la evasión de estas sanciones. El Departamento del Tesoro también está imponiendo tarifas a importaciones de minerales y metales de Rusia, que es una fuente de ingresos para el Estado ruso, y el Departamento de Comercio está ahora mismo estudiando nuevas restricciones a las exportaciones, tanto de empresas rusas como de sus aliados en otros países, incluido China. Y Ana, en balance, ¿cómo ha afectado la guerra a la economía estadounidense? Pues la guerra llegó justo cuando todavía se estaban sintiendo los efectos de la COVID y los primeros efectos sobre la presión en los precios y ayudó a disparar y mucho la inflación en Estados Unidos, sobre todo por los efectos en los mercados internacionales, tanto de materias primas como de energía, como de alimentos. Muchos de esos distorsiones en los mercados han sido ya mitigadas por los pactos de la venta del grano de Ucrania, por la liberación de las reservas estratégicas de Estados Unidos, pero todavía queda mucha inflación y la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés agresivamente para ello. Además, se está cambiando el escenario macroeconómico y de la mundialización y Estados Unidos está reaccionando con un punto de proteccionismo. Gracias, Ana Nieto, por esta conexión. Como vemos, la economía rusa languidece bajo sanciones internacionales, pero ahora la pregunta es, ¿ha tenido el castigo de Occidente el efecto deseado en las finanzas rusas? Más de 30 países han impuesto sanciones económicas a Rusia desde su invasión a Ucrania. Estas comprenden el bloqueo de transacciones financieras, la suspensión de exportaciones de productos clave y una importante reducción de sus importaciones energéticas. Esto ha tenido un descomunal impacto en la economía rusa, aunque resulta difícil determinar en qué medida exactamente. El FMI afirma que este año el PIB ruso crecerá un 0,3%. Pero sus datos se basan en fuentes rusas, las mismas que afirman que su economía se contrajo solo un 2,1% el año pasado. El FMI y el Banco Mundial no lo dicen, pero no tienen idea de cuánto importa y exporta Rusia realmente. Rusia dejó de reportar en el segundo trimestre de 2022. No sabemos nada sobre sus inversiones extranjeras directas ni sobre ninguno de los valores que ambas instituciones exigen. Lo único que reciben son cifras inventadas. El presidente Vladimir Putin emplea las cifras de crecimiento para reafirmar su apoyo y restar importancia a las sanciones. La economía y el sistema de gestión rusos resultan ser mucho más fuertes de lo que Occidente pensaba. Gracias al trabajo conjunto del gobierno, el Parlamento, el Banco de Rusia, los gobiernos regionales, las empresas y los trabajadores, hemos asegurado la estabilidad de la situación económica, protegiendo a los ciudadanos y sus empleos, previniendo la escasez en los mercados y apoyando al sistema financiero. Varias compañías extranjeras salieron del mercado ruso desde el comienzo de la guerra, aceptando las pérdidas que esta medida pudiese suponer. Entre estas se cuentan tanto compañías estadounidenses como europeas. Por otra parte, el equipo de Jeffrey Sonnenfeld, catedrático de la Universidad de Yale, también ha detectado más de 240 empresas que no tienen reparos en continuar con sus operaciones en Rusia, como la alemana Siemens, Healthineers o la aerolínea Air China. Sin embargo, la salida del mercado ruso no siempre conlleva que las empresas involucradas pierdan dinero. Por ejemplo, Royal Dutch Shell, BP o Exxon se retiraron inmediatamente y por completo. BP perdió con ello 9.000 millones de dólares, pero posteriormente saldría beneficiada, obteniendo casi 2 veces y media esa cantidad en los mercados financieros. De modo que finalmente no les costó nada. Al hacer una inversión, uno no tiene en cuenta su coste, sino los beneficios que ésta reportará. Y estos superaron en mucho la inversión al mejorar su reputación como empresa. Hacer negocios en Rusia en la actualidad no es una decisión inteligente. Tras un año de guerra, la economía rusa podría no ser tan resiliente como el Kremlin afirma. Un año después de la invasión rusa de Ucrania, las cicatrices que infligió a la economía ucraniana son aterradoras. A pesar de los graves daños económicos, Ucrania espera con impaciencia el momento de la reconstrucción.
Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala a Ucrania, la economía ucraniana ha sufrido las mayores pérdidas y daños desde que se independizó de la Unión Soviética en 1991. La fuerte carga que soporta la economía ucraniana se refleja en cifras insostenibles. Una estimación preliminar de su Ministerio de Economía indica que su economía se contrajo un 30% en 2022. Los tanques a la infraestructura logística del país, prolongados cortes de electricidad y una subida generalizada de precios de alimentos y energía echaron por tierra años de progreso económico. En enero, la inflación interanual de Ucrania se situó en un 26%, ligeramente por debajo del 26,6% alcanzado en octubre, su valor máximo en los últimos 7 años. A pesar de los continuos ataques de Rusia, Kiev ya tiene la mirada puesta en la reconstrucción del país después de la guerra, un proyecto que se presume largo y costoso. El gobierno ucraniano, la Comisión Europea y el Banco Mundial estimaron el coste de la reconstrucción de las infraestructuras en casi $350.000 millones, basándose en los efectos de la guerra en 20 sectores diferentes. Esa cantidad supera en más de un 150% el PIB de Ucrania en 2021 y es seguro que aumentará a medida que se prolongue la guerra. Se espera que el Banco Mundial publique en los próximos meses una estimación actualizada. Pero a pesar de los costes, la voluntad de reconstruir sigue siendo fuerte. Pues hasta aquí este informativo económico dedicado a ese primer aniversario de la invasión rusa en Ucrania. Nos despedimos. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un rato con mucho más. Gracias por estar ahí.